Queremos tocar también otras temáticas y les contamos que el libro Italianos en Chile, un proceso de inmigración y retorno, relata episodios cotidianos de un grupo de italianos que se instaló en nuestro país a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, especialmente en Valparaíso. Queremos conversar sobre esta publicación, para eso nos acompaña su autor Leonardo Carrera. Leonardo, gracias por estar aquí. Gracias aquí está el libro. Esta es una publicación muy reciente y el proceso de inmigración en nuestro país, bueno, hay muchas colonias que llegaron alemanes, llegaron croatas, llegaron italianos y la presencia de italianos en Chile ha sido bastante fuerte y en diversas zonas. ¿Por qué te quisiste concentrar en los italianos que llegaron a Valparaíso? Bueno, sin duda, quizás nosotros como chilenos, incluso el chileno de hoy en día, del siglo XXI, tiene más características o comparte rasgos psicosociales, una naturaleza social que nos acerca mucho a la comunidad italiana. Tengo también familia. Obviamente escribir un libro, se pueden decir muchas cosas de los motivos, pero sin duda esto parte de la necesidad de satisfacer un deseo personal, ¿no? Reencontrarse un poco también con las raíces, pero fundamentalmente con la idea de... Tenía el material documental disponible, entonces creí que por medio de la colectividad italiana, de este grupo también específico de italianos, podía abordar la historia de una perspectiva más diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, a cómo se enseña la historia en el colegio, por ejemplo. Generalmente que es esa visión desde arriba, esa historia más tradicional, centrada en las grandes hazañas, en los grandes personajes, pero donde el ciudadano común y corriente le cuesta hallar su trama. Es la historia de una familia. Exacto. Exactamente, y de cómo llegan acá, por qué llegan, cómo se establecen las costumbres acá, cómo siguen viviendo y cuál es la vida de un migrante italiano acá, qué es lo que pudiste descubrir y qué nos dejaron a nosotros, qué nos están dejando a nosotros. Bueno, quizás la gran particularidad y riqueza de los italianos que se asentaron en Chile es que a veces su presencia se ha visto eclipsada por la enorme migración que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, también en Estados Unidos. Pero en Chile lo significativo es que si bien numéricamente hablando fue una migración muy reducida, en términos cualitativos, la impronta que dejaron en nuestro medio local es muy importante, es muy expresiva. La italianidad no solamente es un objeto, una cosa de estudio, es una cosa que de repente está en el aire, está ahí. Mucha población porteña, por ejemplo, de Valparaíso, de Santiago también, sin compartir, no sé, un lazo consanguíneo con los italianos, se sienten muy italianos. Entonces, ahora, tuvieron también la particularidad de venir de un sector de Italia que es la Liguria, cosa que no pasó, por ejemplo, con la inmigración que llegó a Argentina, que venía más bien de Nápoles. Son italianos completamente distintos, porque el norte con el sur tienen poco que ver en Italia. ¿Eso hace que esto tenga características especiales? Exacto. Chile, a pesar de estar apartado del globo, como se suele reconocer, les ofrecía a estos italianos una posibilidad que estos otros países del Cono Sur no les ofrecía. Y es el hecho de aquí desempeñarse como microempresarios, ¿no? Como comerciantes independientes. En Argentina, por ejemplo, en Brasil iban a llegar como trabajadores asalariados. Y por eso también aquí la migración quizás es un caso único de la migración italiana al resto del mundo. Se dio de una manera, es una dinámica familiar. Lo que operó en Chile es la dinámica de redes familiares, donde generalmente llegaba un italiano, probaba fortuna, le comenzaba a ir bien y luego se comunicaba con sus parientes de Italia para decirle, no sé, hagamos acá, se dedicaba a la marmolería y llamaba a su cuñado, mira, ¿sabes qué? Me ha ido muy bien acá, he tenido suerte, vente conmigo porque aquí nos hacemos la América. Y así comenzaba a establecerse todas estas redes étnicas que al mismo tiempo que se establecen como unas redes de sociabilidad, también son una red económica. El italiano va a buscar desenvolverse acá con la mayor seguridad posible, pero eso no se vio traducido en un cambio en los hábitos de vida. Condujeron su vida con mucha austeridad, con mucha sobriedad, porque en el fin, el dinero en el fondo es un recurso para otorgar esa seguridad psicológica. ¿Y cuántos se han mezclado con los chilenos? Bastante. En eso los italianos comparten mucho rasgo en común con los españoles, por ejemplo. A diferencia de los ingleses, los alemanes, ellos por lo demás tenían monopolizado el comercio internacional. Entonces, también ellos tendieron mucho más a la endogamia que estos grupos. Los italianos
se dedicaron fundamentalmente al comercio minorista. Entonces, ellos siguieron el rubro de los abarrotes. Entonces, especialmente en el caso de Valparaíso, que en el siglo XIX se concentró la mayoría ahí, por ser quizás el principal polo de actividad económica en ese entonces, se dedicaban tenían estos pequeños almacenes, estos negocios esquinas, donde en el fondo entraban en contacto con toda la población local, con toda la población vernácula. Y eso les permitió en el fondo entablar una relación mucho más directa y eso al mismo tiempo favoreció su integración en nuestro medio. Y es muy curioso eso, porque tú puedes ver hoy en día otras colectividades europeas, colonias, alemanes, ingleses, si bien se mantuvieron mucho más cerrados, no evidencian lo que hoy en día tú puedes comprobar con la colectividad italiana, que es un grupo que se siente, que vive intensamente su identidad como italianos. Exactamente, estaba buscando porque la Plaza de la Victoria en Valparaíso precisamente tiene mucho que ver con los italianos. Y te quería preguntar a ti que contaras la historia. Yo creo que más que la Plaza Italia, quizás el Parque Italia. El Parque Italia. El Parque Italia, sí. Bueno, en el Parque Italia reúne una serie de hitos, ¿no? Está mencionada ahí la figura del Capitán Pastene, por ejemplo. Hay una población también al sur de Chile que lleva ese nombre, donde ellos también ven, es un grupo quizás que sale a la regla, a lo común que sucedió en Chile, que fue ese proceso de integración, ¿no? De mixtura cultural. Pero en el fondo está ese hito, Capitán Pastén, está la loba capitulina también, y justamente en este momento se ha comenzado un proyecto de restauración del Parque Italia, lo que demuestra quizás la vigencia también de lo que los italianos pueden tener para la comunidad porteña, por ejemplo, para Valparaíso. Estuve mirando el libro, es bastante interesante y entretenido, como tú dices, porque no es la mirada de la historia fuera de las personas, es una historia desde una familia, cómo llega, cómo digamos se mezcla con la comunidad, cómo eran los lugares de donde provenían, dónde llegan acá, que son bastante distintos, pero esto dice un proceso de inmigración y de retorno. Sí. ¿Están volviendo? Lo que pasa, se analiza, como tú dices, el caso de una familia en particular, que lo interesante quizás, el gran aporte también en términos historiográficos, es que he podido seguir el rastro de una familia que retorna. Y eso en los estudios sobre migración acá en Chile es muy difícil de poder rastrear. Se conocen pocos datos. Y aquí quizás el aporte más interesante de eso tiene que ver precisamente con la naturaleza social, ¿no? Porque nosotros sabemos, aquí el italiano en el fondo, por un tema de quizás sobrellevar de una mejor manera el desarraigo, la nostalgia, digamos que recrea una micro-Italia, un microcosmos de Italia. Y entonces, pero aún el italiano que retorna, generalmente, digamos que va a poder expresar lo que aquí a estos italianos tanto les costó, que es una incipiente chilenidad. Eso es muy interesante, porque aquí uno no puede visualizar eso en la comunidad, incluso hasta el día de hoy en algunos casos. Pero en el sentido de pertenencia. Lo lleva de vuelta. Claro, se produce el proceso a la inversa. Quizás lo que es la lejanía en el fondo conlleva eso en la identidad de una persona. Bueno, muy bien, aquí está el libro, Italianos en Chile, un proceso de inmigración y retorno. Como yo les decía, es de la particularidad de la vivencia humana de una familia, como se vive la historia de fines del siglo XIX, todo el siglo XX, hasta nuestros días. Especialmente en Valparaíso, donde llegaron muchísimos italianos de la Liguria. Como decía Leonardo, también llegaron otros, a Capitán Pastene. Hay grandes lugares y grupos que también llegaron inmigrantes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros comentando un poco más de este libro y sobre todo de esta visión distinta de contar la historia. Espero que esa visión distinta de contar la historia sirva a que todos nosotros podamos reconocernos como sujetos históricos.